Hoy empezamos la entrevista un poquito más temprano que en otras ocasiones para hablar con Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del PIT-CNT y secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, la FUNTEP, el sindicato que a nivel nacional nuclea al personal docente de educación inicial y primaria y al no docente también. Alejandra, bienvenida a nuestro programa. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación en una jornada tan importante para el movimiento sindical como es la del primer paro al gobierno del Frente Amplio, en una jornada que va juntando compañeros y compañeras de todo el país ahí en la explanada de la UDELAR que estamos por concentrar. Claro, porque el paro que ya empezó, ¿no? El paro general parcial es de 9 a 13, son las 9 y 16 minutos, o sea que la jornada ya entró en ese momento, incluye movilizaciones. Vale decir que el eje unificador de la medida, así lo describe el PIT-CNT en su página web, es una movilización que empezará a las 10 de la mañana, o sea, en menos de 45 minutos en la explanada de la Universidad de la República, y desde allí habrá una marcha hacia la Plaza de Cagancha, donde se va a realizar un acto con oratoria a cargo del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y también estarás en la oratoria como secretaria general adjunta. Una pregunta personal de arranque: ¿qué significa en una jornada como esta tener esa responsabilidad? No sé si te había tocado antes en una jornada de este tipo, en un paro general parcial. No, es la primera vez que voy a hacer uso de la oratoria en una jornada de paro. Sí, es mucha responsabilidad, es preparación. Hace ya días que venimos pensando en cuál van a ser los ejes del discurso con todos los sindicatos del PIT-CNT que tenemos en una situación similar, porque tiene que ver con el salario, tiene que ver con las fuentes de trabajo también y tiene que ver con los consejos de salario. Así que coordinando con el presidente nuestros discursos para tocar temas distintos y sí, es una jornada de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, pero de mucha alegría de poder ver que compañeros de todo el país hoy están acá en esta movilización. La consigna de este paro general parcial es: el pueblo primero, más trabajo y salario, mejor Uruguay. ¿Por qué el paro se hace ahora, en este momento? ¿Qué valoraron y cuáles son los objetivos en términos políticos? Bueno, la ronda de los consejos de los privados comenzó antes que la de los públicos. Los compañeros que trabajan en los sectores privados lo declararon insuficiente, pero mejor que las anteriores. Pero con respecto al sector público, nosotros teníamos la esperanza de que fueran un poco mejor las pautas que el gobierno nos acercó, pero no estábamos hablando de cosas tampoco desmedidas. Entonces entendíamos que el gobierno tenía que haber presentado algún incremento salarial para los salarios de los públicos más sumergidos. Eso no ocurrió. También entendíamos que el país tiene proyectado un crecimiento del Producto Bruto Interno y que si ese producto creciera nos abriera la oportunidad de volver a discutir un incremento salarial para todos los públicos. Eso no sucedió. Y otra preocupación del sector público tiene que ver con el efecto tercerización del trabajo que existió en estos 5 años, donde en todas las empresas públicas, en la salud y también en la educación, existen contratos mucho más precarios por menos valor y menos vinculación con el Estado, en el cual se limita el ingreso de esas vacantes que tenían los trabajadores públicos, y hoy tenemos un Estado con menos trabajadores y trabajadoras, con un servicio que no es el adecuado, porque cuando tenemos menos personas atendiendo determinadas áreas de trabajo en el Estado, no recibimos la atención adecuada, y entendemos que el gobierno se tendría que haber comprometido que si crecía el país, creciera el sueldo de los trabajadores, y también en el tema de las vacantes que quedaron sin cubrir. Si bien se va a derogar el decreto que marcaba el 3.1, no nos queda tan claro cuál va a ser el ingreso al Estado y si se va a trabajar en una regularización, no, en volver a tener trabajadores estatales y salir de los regímenes de tercerización. Cuando hablabas del decreto del 3.1, te referís al decreto del gobierno anterior que establece que por cada 3 personas que dejan de trabajar en la órbita pública debe ingresar una. Exactamente, sí, ese mismo decreto, que este gobierno lo va a derogar, pero no tenemos claro a partir de qué criterio va a tomar, porque en el primer borrador que nos dieron de pautas hablaba de que iba a ser unilateralmente por el Estado, diciendo en qué áreas, no en todas, iban a existir ingresos en el trabajo del Estado. O sea, no habría
habría un criterio general para toda la administración. Eso es lo que el gobierno les ha trasladado, sino que se tomarían decisiones puntuales por sectores de actividad. Exactamente. Y eso interpreto que al PIT-CNT no le agrada. Y no nos agrada, pero no por una fórmula antojadiza de que no nos agrade, porque entendemos que, por ejemplo, la situación del BPS, hoy tenemos jubilaciones y todos debemos tener algún conocido que está con un atraso en su trámite jubilatorio por falta de personal. Lo mismo sucede en la salud pública, lo mismo sucede, por ejemplo, en las escuelas tenemos el tema de las auxiliares, que son fundamentales para la tarea de todos los días de una escuela y bueno, necesitas crear vacantes para que esos cargos y que las cosas funcionen como deberían funcionar, porque ahí tenemos otro tema que tiene que ver con el régimen de certificaciones médicas, que también hubo un conflicto por esto en el gobierno anterior, que esperábamos que este gobierno lo derogara y sin embargo lo está negociando para exceptuar enfermedades. Pero si pensamos la mirada de por qué esos trabajadores o trabajadoras se enfermaron, es porque venían cumpliendo una tarea que la tenían que hacer 4 y la termina haciendo 1, ¿no? Y eso también tiene que ver con condiciones de trabajo y son importantes también para el público porque los usuarios tienen un mejor servicio y para los trabajadores y trabajadoras porque es un cuidado a su salud también, ¿no? En no recaer en que la tarea de muchos la cumplan menos. Cuando mencionaste la problemática de las tercerizaciones, lo que desde el PIT-CNT se entiende es un problema y se cuestiona el empleo de ese mecanismo para que haya personas trabajando en la órbita pública, pero con contratos privados. Dijiste que eso afecta particularmente a la salud y la educación. ¿Qué ejemplos puntuales hay de tareas en esas dos ramas de actividad en las que predomina o hay una presencia importante de personal tercerizado? Por ejemplo, el sector de limpiezas, existen licitaciones de empresas que se presentan por ejemplo, para tener auxiliares en las escuelas, a un régimen muchísimo más de explotar al trabajador, porque le pagan muchísimo menos de lo que es el laudo que corresponde a la tarea, cumpliendo el mismo trabajo, y no tienen incluso derechos mínimos consagrados como cualquier otro trabajador. Nosotros entendemos que además tampoco hay estabilidad laboral, porque al no tener derechos, tenés alguna situación de enfermedad, te echan, esa persona queda sin trabajo. Estamos hablando de personas que viven con unos salarios sumergidos y además sin derecho a nada, ¿no? No está regulado sus derechos. Nosotros entendemos que esa gente que está trabajando puede ingresar al Estado cumpliendo esa misma tarea, pero igual que el compañero que es un trabajador estatal, ¿no? Con los derechos que le corresponden. O sea que salud y educación es donde ustedes entienden que eso se presenta más y particularmente en roles vinculados a la limpieza. No únicamente, pero particularmente. No únicamente, pero sí. Y en el resto de las empresas públicas también nos consta que sucede, ¿no? En UTE, en Antel, en OCE. Pasando a la cuestión salarial, hace pocos días se llegó a la conclusión en el ámbito del Consejo Superior de Salarios del Sector Público de que no había acuerdo entre el PIT-CNT y el gobierno, y eso determinó que se pase a negociar por ramas o sectores de actividad, siempre hablando de lo público, porque el sector privado tiene los consejos de salario funcionando en función de la lógica habitual y todavía hace poco tiempo que ese proceso empezó. ¿Qué representa esto de que las y los públicos negocien por rama? Bueno, va a depender de la suerte de dinero que tenga la rama acumulada como para ofrecer algo. Lo que nosotros tenemos claro, que por ejemplo, yo soy del sector de la educación y tenemos ya convocada hoy la rama para el viernes, que hay déficits en los lugares estatales, ¿no? Por lo cual el presupuesto que está planificado para el quinquenio tiene un déficit, por ejemplo, el de primaria de 900 millones de pesos que quedó instalado del gobierno anterior, y eso obviamente va en detrimento de pensar en políticas de ampliar el presupuesto, porque primero tengo que cubrir lo que ya comprometió otro y no pagó, y después pensar en cuál va a ser el presupuesto que tiene que ver con la educación. Y en educación propiamente dicho, tenemos el tema de las becas, tenemos el tema de los bonos escolares y tenemos el tema de los comedores en educación media, que son un desafío importante, porque hoy tenemos la pobreza bastante ampliada en los sectores de la adolescencia y las niñeces, y
los comedores son necesarios. Ahora, que no sean detrimento de lo que necesita la educación, ¿no? El tema de infraestructura es un tema que todos tenemos, liceos, escuelas, UTU, hay edificios que si llueve se salta la luz, están deteriorados porque en 5 años no hubo ningún tipo de tarea de mantenimiento a edificios que son viejos, ¿no? A ver si entiendo, entonces, en función de todas esas urgencias que tiene el ámbito educativo, esto de que la negociación salarial pública pase a ser por ramas, ustedes entienden que puede postergar demasiado las demandas salariales porque hay otros problemas acumulados. Exacto, hay que cubrir el presupuesto que se le da a la ANEP, es para salario y para todo lo que tiene que hacer en políticas educativas, por lo cual no creo que sea diferente el panorama para la educación o para cualquiera de las ramas de actividad que empiecen que lo que nos ofrecieron en primer lugar en el Consejo Superior de Públicos, porque si existiera el dinero, era lo lógico que se comprometiera primero el superior y después pasáramos a la rama. Creo que va a existir lo mismo, la posibilidad de mantener el salario real, y no va a existir, por lo menos desde un principio, la posibilidad de conveniar en 5 años, porque si no hablamos de que si crece el país pueda existir un incremento, no vamos a acordar en un convenio salarial. Ayer participaste de una conferencia de prensa que se hizo en el PIT-CNT, en la que se adelantaron detalles, aspectos vinculados a este paro que ya transcurre general parcial. Estuvo presente en esa conferencia de prensa José Lorenzo López, que es el secretario general del PIT-CNT, también de COFE, y presidente del Sindicato Único del INAU y del INISA, y dijo en esa conferencia de prensa, en función de esta situación que se da de falta de acuerdo en el ámbito público en la negociación salarial, textualmente: el Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto consolida el ajuste fiscal que hizo el gobierno anterior y a nosotros nos preocupa mucho. ¿Compartís esa idea de ajuste fiscal? Sí, claro, sí. Sí, bueno, está claro que en la propuesta estaban consolidando un ajuste fiscal, porque incluso en la fórmula que se planteaba para mantener el salario real, no para recuperar, existía la posibilidad de no mantenerlo, porque eran fórmulas alternadas que tenían que ver con el IPC subyacente y las exclusiones que iban alternando para una fórmula que supuestamente, y ahí habían técnicos nuestros y del gobierno, tenían miradas que no aseguraba tampoco el mantener el salario real. Y sí, entendemos que hay unas pautas que no se hicieron públicas, pero que el movimiento sindical accedió, que hablaba que el gobierno actual tenía que mantener el presupuesto establecido en mayo del 24, que como que no se autorizaba incrementar presupuesto. Entonces, de alguna manera, si tengo que mantener el país como en el 24, bueno, estoy diciendo que no voy a incrementar, no solo en los salarios, no voy a incrementar en las posibilidades que tengo para presentar los presupuestos que tengo necesidades, porque el problema otra de las preguntas era ¿por qué el paro ahora? Nosotros cerramos el presupuesto del gobierno y lo ingresa el 31 de agosto como fecha límite, y nosotros una de las cosas que pedíamos era tener los lineamientos presupuestales para entender cuánto iba a afectar esto también en las creaciones de vacantes, de cargos, no solo en el salario, también es importante para nosotros, pero en todo lo que tiene que ver con los servicios estatales, ¿no? Claro, el paro, además de estas reivindicaciones, son, digamos, las prioridades históricas del movimiento sindical, de cualquier sindicato, coloca, en función de lo que desde el PIT-CNT se ha ido se fue adelantando en los días previos, otros asuntos que son más generales, ¿no? Por ejemplo, estrategia para el desarrollo, reducción de la jornada laboral, erradicación de la pobreza infantil. Empiezo por lo último porque eso está asociado a esta propuesta que ha impulsado el PIT-CNT de ir hacia un esquema impositivo en el que se grave de mayor manera la riqueza, según los últimos avances de la propuesta, a partir del instrumento ya existente del impuesto al patrimonio de las personas físicas. ¿Qué primera lectura hacen de la discusión que esto ha generado, particularmente al interior de la fuerza política gobernante, que es el Frente Amplio? Bueno, celebramos que se esté discutiendo, porque entendemos que si hay un problema que nos pone en una situación de país compleja, como es que tener las niñeces y las adolescencias bajo línea de pobreza, así existan diferencias, por lo menos se está discutiendo públicamente, es un tema que está en agenda política y en distintos lugares, por lo cual eso nos parece bueno.
no solo alcanza con convencer al Frente Amplio, porque hoy no tiene mayorías parlamentarias, hay que convencer a más que el Frente Amplio para lograr hacerlo, pero hay que buscar una salida de dinero, y el país hoy no tiene un recurso destinado, por lo menos no lo ha anunciado, para cubrir alguna política estatal focalizada que impacte directamente en la pobreza. Entonces, nos parece bueno, el PIT-CNT está trabajando con una serie de economistas del Cuesta y también fuera del Cuesta que se acercaron, y va a presentar una propuesta seria y concreta en los primeros días de septiembre, y entendemos que es viable. Lo que no podemos decir es que si son problemas que son de urgente resolución, puedan tener espera, porque mientras que nosotros estamos discutiendo hay niños con hambre, mientras que nosotros estamos discutiendo hay familias que siguen viviendo en un rancho de lata. Entonces es muy difícil pensar que esos no son urgencias de políticas públicas de Estado, que además deberían trascender los partidos políticos, ¿no? Creo que a todos los ciudadanos nos debería importar sacar los niños bajo la línea de pobreza. Yo te hablaba recién de la discusión que esto ha generado a nivel de la interna del Frente Amplio, del oficialismo. Decías, igual se precisan más respaldos del sistema político en el sentido de cuál es la actual situación a nivel del Parlamento, de la falta de mayorías parlamentarias, y en el medio queda nada menos que la posición que el presidente de la República, Yamandu Orsi, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, tienen en función de cuáles han sido sus comentarios públicos. Da la impresión de que Orsi, más allá de que saluda la discusión, no es muy proclive, por lo menos en sus primeras respuestas, cuando se hablaba sobre todo del 1%, de grabar con un 1% al 1% más rico, a ir por ese camino. ¿Con qué ojos ven estas primeras reflexiones del presidente? Yo creo que el presidente, como gobernador de todos los ciudadanos del país, quiere mantener su promesa electoral de no incluir impuestos como fue prometido. Pero acá no estamos hablando de un impuesto para todos los ciudadanos, estamos hablando de un impuesto que grave al 1% más rico. Y bueno, y con la consigna que ha sido una consigna histórica de izquierda, el que tiene más, que pague más, creo que va en sintonía que de algún lado se tiene que sacar el dinero para resolver la situación. Salvo que existan otras alternativas que todavía el movimiento sindical no la conozca, y que el Frente Amplio nos presente otra forma de generar políticas de impacto que no demoren mucho, porque no podemos esperar un año para decir que queremos sacar a los pobres de la pobreza. Sos secretaria general del Sindicato Nacional Docente y No Docente de Educación Inicial y Primaria. Este instrumento o esta idea, ¿no?, en términos de cambios al sistema impositivo que impulsa el PIT-CNT, como decíamos antes, está orientada a obtener fondos para erradicar la pobreza infantil. En las escuelas, el fenómeno de la pobreza infantil, ¿cómo se representa, cómo llega, cómo se percibe? Y eso es la realidad de todos los días, de todas las maestras y funcionarios que trabajan en las escuelas públicas. Duele la situación de pobreza, pero duele la ausencia del Estado, que se retiró en 5 años y hoy nos dejó unos niños sin atención en salud, en tiempo y forma. Tenemos una lista de espera en primaria enorme para atender en salud mental, que fue planteado cuando tuvimos la suerte de que el presidente de la República nos atendiera a la Federación Uruguaya de Magisterio, y hoy, hasta el día de hoy, eso sigue siendo una problemática, ¿no? La problemática de que comen solo la comida de la escuela, la problemática de que tenés familias en la droga, en el alcohol, con el tema del maltrato infantil y el trabajo infantil. Las escuelas están en todo, como todos saben, en todo el territorio, y sabemos que hoy los lugares más periféricos son los más complejos, y se están viviendo situaciones de violencia. El otro día, una filial nuestra de Montevideo realizó un paro por una medida de agresión de una madre a una directora, en una situación también compleja de la vida de la mamá. Eso pasó acá en Montevideo, en la escuela de la Ciudad Vieja. En la escuela de la Ciudad Vieja, o el paro que salió para el lunes. Son situaciones que reflejan ausencias de políticas, ¿no? Antes de pasar a la cuestión de la violencia contra docentes y de ese paro que solo en Montevideo transcurrió ayer producto de ese hecho, recién me pareció interpretar que decías que las políticas, o que planteabas que las políticas ejecutadas durante el gobierno anterior repercuten en esta situación de problemática, de pobreza que se aprecia en las escuelas. Hoy ese problema, del que ya se venía hablando desde mucho antes, es más fuerte, más notorio que
en 2019, 2020, antes del comienzo del gobierno anterior? Sí, claro, es mucho más notorio. Hoy recorres los barrios y volvés a ver chiquilines en situación de que no hacía tiempo que no veías. Sí, quedó peor. La pandemia hizo un quiebre y en ese momento era el momento de invertir en esos sectores que tenían trabajo en la informalidad y no volvieron a recuperar su tarea, y el crecimiento del narcomenudeo, el narcotráfico que tienen los sectores esos está generando situaciones de muchísima preocupación a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que están en esos barrios y escuchan y ven y conocen la problemática de cerca, ¿no? Tenemos otra vez niños que no tienen ropa para vestirse. Eso hacía tiempo que no lo veíamos en la educación pública. Recién mencionabas la situación de violencia, la agresión padecida por una maestra directora en una escuela de la Ciudad Vieja que motivó un paro de ADEMU Montevideo, o sea, el sindicato magisterial capitalino ayer, paro de 24 horas. A ese paro se le suma el paro nacional de hoy, o sea que en las escuelas y jardines de infantes públicos de Montevideo durante las primeras 48 horas de esta semana no hay actividad normal. Recurrentemente se plantea la discusión cuando se toman esas medidas de cómo eso termina afectando a niñas y niños. Ustedes como sindicatos de la educación, ¿qué consideración hacen cuando reciben ese cuestionamiento? Nosotros entendemos a la población que no entiende por qué se paraliza todo el departamento cuando es un hecho de agresión puntual. Pero es una medida que se votó hace 12 años en una asamblea y es legítima porque también tiene que existir un parate en la sociedad de decir cuál es el límite, ¿no? No puedo entrar a la escuela y golpear a la maestra delante de los niños. Son situaciones de violencia que preocupan y ocupan y existen hace más de 10 años planteos desde el sindicato, incluso de la propia filial ADEMU Montevideo, de tener alguna respuesta en cuestión de más recursos humanos, de poder contener esas situaciones que sabemos que suceden, ¿no? Esto no es un hecho raro, es un hecho más común, lo único que no termina siempre en un golpe, pero de tener discusiones de familias enojadas y todo es como una rueda, ¿no? El nene que está sin atención médica, la maestra que le hace una recomendación, el papá que va y no lo atienden, ¿no? Y el enojo siempre termina en el lugar más cercano de contención, que es la escuela. Entonces, hay un problema claro que no tiene resolución si no aplicamos cambios que tengan impacto en esa sociedad. Yo hacía referencia a la pandemia porque creo que es el quiebre, que no se optó por aportar a esos lugares y mejorarlos o mantenerlos de alguna manera, sino que se los dejó en el olvido, en casas donde sabemos que las situaciones no son las mejores para los niños, que tuvieron que estar allí, y el tema de la alimentación que ocupa y preocupa durante la pandemia. Y del rendimiento, ¿no? Pasaron niños por ese tubo, ¿no? De decir, bueno, el que estaba preparado y no, y todas esas cosas después impactan en las clases, ¿no? Nos quedan 3 minutos de entrevista, respetando los tiempos, porque luego tenés que dirigirte hacia el lugar en el cual se van a generar la movilización y finalmente la oratoria de la que serás parte en esta jornada de paro general parcial del PIT-CNT. No quiero que termine la entrevista sin alguna reflexión con respecto a los primeros pasos que en términos de políticas educativas está dando este gobierno que sucede a una administración que llevó adelante determinados cambios o reformas conocidas como transformación educativa y que, según manifestó, por ejemplo, el domingo en El País Pablo Casciani, el presidente del CODICEN de la ANEP, se dispone a hacer algunos cambios, algunas modificaciones a eso que introdujo el gobierno anterior, pero sin espíritu refundacional y tampoco de un día para el otro. Dijo algo así como: vamos a resolver los cambios posibles este año, pero no tenemos un afán restaurador de llegamos nosotros y esto cambió de blanco a negro. ¿Qué opinión tienen con respecto a cómo el actual gobierno está reconsiderando la transformación educativa? Celebramos que se reconsidere. Entendemos que la transformación educativa fue equiparar para abajo, ¿no? En los contenidos, sobre todo en los de primaria, son contenidos programáticos regresivos a lo que todos aspiramos que los niños y niñas de este país aprendan en la escuela pública. ¿Por qué? Y porque
Por ejemplo, si comparo el programa de primero y segundo, el avance no es casi ninguno entre un contenido y otro. Es como repetir, de alguna manera, para que el público entienda, lo mismo que aprendí en primero, y además, en esta famosa idea de que no puedo repetir en todos los grados, lo único que estoy haciendo es condenando a los sectores más pobres que demoran más en aprender, por ejemplo, el proceso de escritura, a que pasen, ¿no?, de años sin tener lo mínimo necesario para poder continuar avanzando en las escuelas. No es antojadizo que el primer año es un año fundamental para la adquisición de la lengua, y no es lo mismo cuando venís de una familia que te apoya, que te ayuda, que te enseña, a que veas por primera vez un libro en tu vida. Entonces, más que ayudar al país igualitario que todos queremos, condena a los sectores más vulnerables a promover sin aprender. Y eso hoy es un problema en todos los segundos años de las escuelas públicas, que están saturados en números, en niveles de aprendizaje muy bajos, ¿no? Porque no es lógico para nadie o para cualquier persona que ya ha pasado por la escuela de que alguien que no tenía lo mínimo para pasar sea promovido. Porque la repetición no es algo malo, es el tiempo de cada individuo que tiene para aprender X cosa, ¿no? Y en ese contexto, el actual gobierno, ¿cómo ustedes interpretan, está manejando lo que quedó del gobierno anterior? ¿Están conformes con el ritmo de revisión, por ejemplo, de la transformación educativa? Nosotros entendemos que hay que revisarlo y cambiarlo. El margen es en qué tiempo y qué puedo llegar a cambiar, porque hoy cualquiera maestra o maestro que viene a planificar es como una guerra naval, ¿no? El programa que instauró la transformación educativa tiene está totalmente lleno de abreviaturas, entonces es muy complejo en la ejecución de eso para cada actividad pequeña que hace un maestro. Ahí te estás refiriendo a determinadas exigencias administrativas, sí, claro, de registro. Acá, cuando recién empezábamos este ciclo, estuvo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, se refirió especialmente a ese aspecto, dijo que por un lado se iban a revisar determinados aspectos curriculares y por otro estos administrativos, y dio la sensación de que en ese sentido el actual gobierno ya estaba procesando cambios para simplificar la tarea por fuera del dictado de las clases. Esto que mencionabas, ¿esos cambios ustedes los están notando en el trabajo cotidiano? Existió desde la Dirección General de Primaria, incluso hace poco lo terminó escribiendo, el tema de volver a la libertad de cátedra y que cada maestro o maestra planificara, o docente, como le pareciera mejor, mientras que exista obviamente una planificación. El problema es que si no se cambia lo que tiene que ver con el currículum, que es lo más difícil, que yo decía, que está como abreviado el C1, T, no sé cuánto, que tiene más o menos unas 400 competencias, cada vez que un maestro planifica, creo que está más en el tiempo de poder destinarle a mencionar algún contenido que donde tiene que estar, que es centrado en el aprendizaje. Digo, son cambios regresivos en lo que tiene que ver a los aprendizajes. No tuvimos una transformación educativa que valorara la educación pública para mejorarla, sino para equipararla hacia abajo, y eso es un problema. Creo que los ritmos de la administración nueva tienen que ver, porque no puede revisarse un programa de un día para otro, porque estamos hablando de una dimensión de volumen bastante importante. Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del PIT-CNT y secretaria general de la FUNTEP, muchas gracias por esta visita a la mañana de la diaria. Seguramente durante toda la jornada, en los espacios informativos, programas periodísticos, estarán presentes, entre otras tus palabras, en la oratoria del acto, que con motivo de este paro general parcial que transcurre del PIT-CNT, se va a realizar a las 11 de la mañana. Esperamos que sí, que se llegue ya a la Plaza Libertad a las 11 de la mañana para comenzar, entendiendo que hay un montón de sectores que vuelven a la jornada laboral. Muchísimas gracias por la invitación.